Vamos a estar buscando el libro de Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 8. Y del capítulo 8 vamos a estar leyendo el verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado en esta noche de poder estar en este lugar alabando tu nombre. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, nos inundes de ti. Abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu perfecta voluntad y tu Espíritu en todas las cosas nos dirija, mi amado Señor. Confesamos que sin ti nada podemos hacer, por eso venimos en esta noche a tu presencia y nos sentamos a la mesa y decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y en una oportunidad hemos estado hablando de este pasaje de los que son de la carne y de los que son del Espíritu. Y nosotros hablamos que para ser del Espíritu tiene que haber un nacimiento espiritual. Entonces hay un hombre espiritual que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si no hay ese nuevo nacimiento, entonces no hay una vida espiritual, hay una vida natural, la vida natural que cualquier hombre sin Cristo, sin la vida de Dios posee, se mueve, va, viene. Y nosotros hemos leído en este pasaje que dice, los que son de la carne, entonces, ¿dónde tienen los pensamientos? Piensan en las cosas que son de la carne. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas que son del Espíritu. Ahora, nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y nos hemos bautizado y nosotros hemos entrado dentro del reino de Dios, habiendo recibido una vida espiritual, la cual ahora se debe ir desarrollando, una vida espiritual que está paralela a una naturaleza humana en la cual nosotros estamos puestos, estamos introducidos. Y el apóstol Pablo habla de una habitación donde él está, dice, y me gustaría que mi habitación sea transformada, es decir, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Mientras tanto, está dentro de esta naturaleza, dentro de este envase, y en este envase tiene que servir al Señor. Ahora, si no hubiera recibido una vida espiritual, entonces él sería un hombre carnal. Entonces el apóstol dice, los que son de la carne, los que no nacieron de nuevo, ellos piensan en las cosas de la carne. No pueden pensar en cosas espirituales porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu ni las puede entender. Para él son locura. El simple hecho que vengamos, nos reunamos en la iglesia para alabar a Dios, que cantemos, que glorifiquemos su nombre, para él es una pérdida de tiempo porque no hay nada que le vaya a la carne, es cosas espirituales. Las cosas espirituales es para un hombre espiritual, pero un hombre carnal considera que esto es una locura. La reunión de nosotros en la iglesia es una locura, que cantemos es una locura, que demos gloria a Dios es una locura, son unos fanáticos. Así mira el ojo del hombre natural. Por eso decimos que lo que hemos creído y nos hemos sido introducidos al reino de Dios, se produjo algo dentro de nosotros, una muerte y un nuevo nacimiento, y aquí poseemos una vida espiritual, la vida de Cristo metida dentro de nosotros, una vida espiritual que nos fue dada
para que la vivamos, para que la vivamos. Quiere decir que salimos de una orbe natural, salimos de una región natural para ser introducidos a una vida espiritual donde ahora, al haber sido introducidos en una vida espiritual, nosotros podemos pensar en las cosas que son del Espíritu. Ahora sí, nosotros podemos poner nuestra mente en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra del Señor. Ahora sí, podemos venir a la iglesia con gozo porque venimos a oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y nos interesa todo lo que Dios hable a causa de la vida espiritual que Dios ha puesto dentro de nosotros. Nos hizo morir, nos hizo nacer de nuevo en una vida espiritual, nos separó de una vida arruinada, de una vida que solamente llevaba a problemas, nos introdujo en el reino de su Hijo amado, dentro del cuerpo de Cristo, para que nosotros vivamos otra vida, la vida de Dios. Por eso venimos a la iglesia y somos instruidos. Somos renovados en el espíritu de nuestra mente para saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y al ser renovados en el espíritu de nuestra mente, nuestra conducta va cambiando, va transformándose. ¿Por qué? Porque venimos con una naturaleza humana que nos viene arrastrando, pero empezamos a oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces empezamos a tomar la palabra de Dios, a llenar nuestro corazón y nuestra conducta comienza a cambiar. Y el cambio de conducta a nosotros nos lleva a un descanso. Entonces Pablo en este pasaje, él dice así: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, quiere decir que hay dos bandos, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Por lo tanto, hay dos visiones, dos blancos diferentes. Uno busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, buscando y recibiendo una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría espiritual. Y otro tiene sus ojos puestos en lo terrenal, en lo humano, y tiene una sabiduría que es animal, satánica y diabólica. Una sabiduría que nunca lleva al bien, siempre lleva al mal. Entonces, los que son de la carne, dice, piensan, pasan su vida pensando en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Cuando nosotros leemos el verso 1 de este capítulo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros dijimos que al haber creído en Cristo Jesús, al haber recibido como nuestro Salvador, al haber sido bautizado, hermano, al recibir el Espíritu de Dios, nuestra vida cambió y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dijimos que para esta vida, este hombre espiritual que nació de nuevo, dijimos que no hay condenación. Que para este hombre espiritual, dice, ninguna condenación hay para este hombre espiritual. ¿Por qué? Porque la salvación que nosotros hemos recibido no es por obra, es por fe. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces acá hay algo muy curioso en cuanto a esto, porque nosotros sabemos que la salvación es por la fe, que no es por obra. Entonces la fe a nosotros nos lleva a ser salvos, porque nacimos de nuevo, pero estamos dentro de un cuerpo, de una naturaleza humana que tiene inclinaciones carnales, donde hay un combate, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es decir, la carne quiere tomar el dominio, la autoridad, es decir, quiere que nosotros hagamos lo que ella piensa, y el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros y nos hace sentir cosas espirituales de tal manera que nosotros obedezcamos al Espíritu, y hay un tironeo entre la carne y el Espíritu y nosotros estamos en el medio, y somos nosotros los que decidimos cómo seguir a Cristo.
Ahora tenemos una vida espiritual. Ahora nosotros podemos andar en el Espíritu, podemos vivir en el Espíritu y podemos movernos en el Espíritu. Pero así como tenemos una vida espiritual, tenemos también una naturaleza humana. Tenemos nuestra naturaleza humana, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos que luchan, que batallan. La Biblia dice que para este hombre natural no hay ninguna condenación y eso es así. Y luego aclara, los que no andan conforme a la carne. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Y qué con aquellos que recibieron esta vida, la vida del Señor y andan conforme a la carne? Porque para los que andan conforme al Espíritu no hay condenación. Si para los que andan conforme al Espíritu no hay condenación, entonces miramos a los que andan conforme a la carne y tienen una condenación. Todos los que han creído y andan conforme a la carne tienen una condenación. Y no es una condenación del infierno como aquel que no nació de nuevo, sino que esa palabra condenación también significa otra cosa. Esa palabra condenación no solamente significa que se va a ir al lago, sino que tiene que ver con castigo, con castigo. Nosotros conocemos cielo y infierno. Hemos sido librados de ir al infierno porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Sabemos nuestro destino. No vamos al cielo. Pero ¿qué ocurre si vivimos conforme a la carne? Si para los que andan conforme al Espíritu no hay condenación, los que viven conforme a la carne sí que para ellos tienen condenación. Y no es una condenación del infierno, sino que es una vida condenable y es una vida de infierno en esta tierra. Es terrible porque el que ha nacido de nuevo y vive una vida carnal, vive luego una vida de tormento. Una vida de angustia, una vida de paz. Y el reino de los cielos es paz, justicia, paz y gozo. Eso es el reino de los cielos. Entonces los que andan en el Espíritu, hay gozo, hay paz dentro de su corazón. Pero los que andan conforme a la carne, su vida se le hace un infierno. Son cristianos, han creído, su nombre está escrito en el libro de la vida, pero como andan conforme a la carne, entonces de la carne cosechan lo que la carne da. El apóstol Pablo en este verso 6 de este libro de Romanos 8:6 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces cuando dice el ocuparse de la carne es muerte, no está diciendo que te vas al infierno ya, está diciendo es muerte. Es decir, hay un vacío de Dios, es decir, hay un vacío interior, algo que la persona no se siente bien. Puede andar en la carne, hacer todo lo que la carne le pida, pero va a vivir en esta tierra una vida como si estuviera en el infierno, una vida infernal, una vida de desesperación, una vida de angustia, una vida de pesar, una vida donde todas las cosas parece que está en contra, le sale mal todo, como que está siendo llevado hacia el mal a causa de la vida que vive habiendo recibido una vida espiritual. El hombre natural no tiene problema, pero los que han creído de nuevo y andan conforme a la carne van a tener, han tenido, tienen y van a tener siempre problemas, siempre problemas. Entonces el apóstol Pablo, él dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, es problema. El que anda en la carne va a tener siempre problemas, va a estar siempre en discusión, va a estar siempre en pelea, va a estar siempre en malicia, va a estar siempre en maldad, siempre. Su vida no va a tener reposo, no va a haber descanso en su alma. Va a vivir una vida como un impío, como aquel que no conoció al Señor. Dijo mi Dios, no hay paz. Dijo mi Dios para los impíos. Una vida sin paz teniendo a Cristo, una vida sin paz siendo salvo, habiendo recibido a Jesús como su Salvador. Una vida sin paz, es terrible eso. Es como estar en el infierno en vida en esta tierra. Sin embargo, Cristo vino no para que vivamos esa vida, para que vivamos la otra vida que Él nos ha dado, una vida espiritual.
Entonces el apóstol Pablo dice así en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es lo que trae la carne? Muerte. ¿Y qué es ocuparse en la carne? Vamos a verlo en Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿En qué andan los que se ocupan en la carne? De los que viven una vida carnal. Dice así el apóstol, 5:16 de Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Verso 19. Gálatas 5, verso 19. Y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio. Entonces, empezamos por el adulterio. ¿Qué trae el adulterio? Discordia, división, separación. ¿Qué trae el adulterio? Ruina. ¿Qué trae el adulterio? Angustia, pesadez. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Con qué sigue luego? Con otro acto justamente sexual, fornicación. ¿Qué trae la fornicación? Enfermedades venéreas. ¿Qué más trae? Hijos que nacen sin que nadie se haga cargo. ¿Qué más traen? La pérdida de algo valioso de la mujer, que es el presentarse a su marido el día de su casamiento como una mujer virgen que estaba esperando siempre en Dios. Entonces, ¿qué trae la fornicación? Daño y mal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y entramos en el terreno de la emoción. Enemistades y pleitos, celos, iras y contienda. Vio, nosotros venimos hablando de algo muy lindo que tiene que ver con el perdonarse los unos a los otros, y dijimos que el hecho de no perdonarse y mantener entre sí una división lleva ciertamente a una grieta en la iglesia, y lleva a una apertura en la iglesia que no debe de haber, por cuanto lo que Dios puso en nosotros, su amor, a nosotros nos tendría que llevar a estar unidos, a ser de una sola mente, de un solo pensamiento, de una sola idea. Pero la introducción de la carne y la manifestación de la naturaleza humana lleva a eso, lleva al odio, lleva al enojo, lleva a la rencilla, lleva a la disensión, a la enemistad, a los pleitos, cosa que el diablo quiere que ocurra dentro de las congregaciones para poder dividir. ¿Qué es lo que divide? Las acciones de la carne. ¿De dónde viene el enojo? De la carne. ¿De dónde viene la división? De la carne. ¿De dónde vienen los celos, los pleitos? De la carne. Las enemistades. Estoy enemistado de la carne. Eso es producto de la carne. Y los que andan conforme a la carne no solo no pueden agradar a Dios, sino que viven una vida de horror. No hay paz en su corazón, no hay paz en su mente, no hay paz en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque vive una vida carnal, humana. Pero Cristo vino para sacarnos de una vida carnal, humana, y para que vivamos todos nosotros una vida espiritual y seamos todos nosotros un pueblo propio de Él, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos, que nos alentemos, por cuanto pertenecemos al mismo ejército y al mismo reino de Dios. Y no peleemos entre nosotros, sino que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso hemos estado viendo el valor que tiene el perdón. Necesitamos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, porque si no hay perdón, hay manifestación carnal, y si hay manifestación carnal, entonces el diablo va a aprovechar para dividir la congregación. Por eso dijimos, Jesús enseñó, si tu hermano peca contra de ti, ve tú y él solo y habla y arregla el asunto. Y si luego de haber hablado no te ha oído, ve, busca 2 testigos que estén contigo para ayudarte a solucionar el problema, y entre ellos vayan a ver si pueden solucionar el problema. Y si no, que toda la iglesia ayude a solucionar el problema que hay en la congregación.
para que no se produzcan fisura y rotura en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor a nosotros nos da la forma, la manera para romper las obras de la carne y llegar a la unidad que nosotros debemos de tener. Una perfecta unidad para que Dios envíe la bendición. ¿Dónde envía el Señor su bendición? No está escrito así. Mirad, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición. ¿Dónde envía? En la unidad, donde están juntos, donde son un solo cuerpo. Por eso tenemos que pelear esta buena batalla de la fe y salir victorioso contra las obras de la carne. Cada uno de nosotros tenemos que pelear contra nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestras intenciones, nuestros propios pensamientos humanos y derrotarlos, llevando cautivo todo pensamiento al pensamiento del Señor. Yo pienso así, pero ¿qué dice la Biblia? Dice esto. Bueno, yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Qué siento yo? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Tengo que quedarme con lo que dice la Biblia. Si todos nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra de Dios, y le decimos al Señor, sea tu palabra lámpara para mis pies, lumbrera a mi camino, y permitimos que la palabra de Dios vaya iluminando, ninguno de nosotros vamos a tropezar, ni vamos a hacer tropezar a otro, ni vamos a tener necesidad de cortarnos un pie, la mano, sacarnos el ojo, porque sabemos la forma que debemos de manejarnos con los hermanos. Entonces el apóstol Pablo muestra y dice así: manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué obras son estas? Estas son las obras que debemos de evitar todos nosotros: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todo esto pertenece a la naturaleza humana y a la carne. Toda esta, cualquiera de estas cosas nos hace sentir el infierno acá en la tierra. Lo hace sentir mal, lo hace que su mente huele, su corazón vuela, su vida parece como que entra en desesperación, está desesperado, necesito calmante, necesito que alguien me ayude, necesito, porque está así, en la naturaleza humana se manifiesta estas cosas. Por eso el apóstol Pablo, él dice, el ocuparse en la carne es para que esté en muerte. El ocuparse en la carne es para que viva una vida desesperado. El ocuparse en la carne es para que usted no sepa qué hacer y siente como que su corazón va a explotar a causa justamente del ocuparse en la carne, porque el de la carne, el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Va a cosechar discusiones, pelea, enojo. Va a cosechar. Estos son frutos de la carne, las obras de la carne que se manifiestan. Esas son las obras de la carne que son manifiestas. Entonces son las cosas de donde Cristo a nosotros nos sacó para que vivamos otra vida, no la vida del hombre natural, sino la vida de un hombre espiritual. De un hombre espiritual que no hay para él ninguna condenación, no hay ningún infierno, no hay ninguna desesperación, no hay ningún deseo extraño dentro de su corazón, porque él anda, vive, se mueve en el Espíritu del Señor. Entonces él tiene ganas de vivir. ¿Sabe cuántos ya no tienen ganas de vivir? Ya quisieran partir de esta tierra a causa de lo que sienten dentro, pero aquel que viene a Cristo, aquel que permite que Cristo entre en su corazón, aquel que permite que Dios le dé esta vida espiritual y empieza a vivir esta vida, ya no tiene ganas de morir, sino que él dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras gloriosas del Señor, lo que Dios ha hecho. El deseo de morir se va y entra la vida, entra la vida. Entonces el apóstol Pablo dice: los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, ellos piensan en las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las cosas que son del Espíritu? Lo vemos, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice así: mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, usted cuenta y usted dice, 9 en contra de 17. Sí, ellos son muchos. Los deseos de la carne son muchas. Las intenciones de la carne son muchos. Y el fruto del Espíritu parece ser poco. Manifiesta allí solamente 9 cosas. 9 contra 17. Pero usted no sabe lo poderosa que son cada uno de estas cosas que menciono, que es el fruto del Espíritu. Lo poderoso que es el amor. Porque por más que le eche peso y le tire cosas encima, no podrá vencerlo, porque el amor todo lo soporta. Cuando se desarrolla el amor, nadie puede decir, y ya no lo soporto más, y ya no lo único que puede decir, no lo soporto más, es la carne. Pero el amor derramado en un hombre espiritual, lleno de la presencia del Señor, nunca dice, ya no lo soporto más, sino que aprende de cada situación algo bueno para él y toma algo bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces el apóstol Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Luego añade, porque el ocuparse de la carne es muerte, pesar, tristeza, amargura. Andar en la carne lleva a vivir una vida de infierno en la tierra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces vimos las obras de la carne, ¿cuáles son? ¿Para qué las estamos leyendo? ¿Por qué leemos? Volvemos a lo mismo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. ¿Para qué las mencionemos? Para que las evitemos. Para que las evitemos. Evitemos todas estas cosas que solo van a traer perjuicio a la vida de aquel que ha creído. Dios no nos llamó para que estemos en estas cosas. Nos llamó para que andemos en el Espíritu. Para que andemos en el Espíritu. Pablo dice así, andá en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, no le hagan caso. Sí, pero quiere pelear conmigo, no le haga caso. Sí, pero quiere discutir conmigo, no le haga caso. Sí, pero tiene celo, no le haga caso. Tiene ira, no le haga caso. No haga caso a sus sentimientos, a lo que quiere brotar de su naturaleza humana. Oiga en esta noche lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, que sus oídos se abran para oír y escuchar al Señor. Por eso Pablo dice así, primero muestra los frutos de la carne, es decir, las obras de la carne que nosotros tenemos que evitar. Y luego muestra el fruto del Espíritu que nosotros tenemos que buscar que se manifieste en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. Estas cosas, ¿sabe que dan descanso? Dan reposo, dan tranquilidad. Las obras de la carne dan angustia, pesar, desesperación. Pero estas cosas dan tranquilidad de espíritu, dan confianza en Dios, dan esperanza en el Señor. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay una vida de desesperación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas son el fruto del Espíritu. Quiere decir que nosotros pensemos, estábamos muertos en delito y en pecado. Y estando muertos y en delito y en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos perdonó, nos lavó, por eso hablamos del perdón,
que si nosotros no queremos perder el perdón, debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Nos perdonó, nos introdujo dentro del reino, de su reino, nos justificó, nos santificó y nos dio una vida espiritual para que nosotros la vivamos, para que desechemos la vieja manera de vivir, el viejo hombre, y ahora vivamos esta vida que Él nos ha dado, que es la vida de su Hijo. En esa vida, mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice así: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De quién nos libró? Del hombre viejo. ¿No ves que murió? ¿De quién nos libró? De la naturaleza humana. ¿No ves que nos dio otra naturaleza? Una naturaleza espiritual. ¿Y para qué nos dio esa vida espiritual? Para que dejemos las obras de la carne y andemos conforme al Espíritu de Dios. Hemos recibido la vida de Dios, por lo tanto debemos andar en el Espíritu y, como dice el apóstol Pablo, estar firme en esa libertad. Que ninguna obra de la carne, hermano, lo ate, ninguna obra de la carne lo venza, que ninguna obra de la carne lo lleve cautivo para luego entrar en una condenación en esta tierra de sentirse mal como si estuviera en el infierno. Usted no sabe lo que es el infierno, aquel lugar. Jesús lo habló y lo describió, un lugar de tormento. Bueno, así como en un lugar de tormento, hay personas que viven en esta tierra a causa de andar conforme a la carne. No hemos sido llamados para ser atormentados. Hemos sido llamados para vivir una vida en paz. Hemos sido llamados para encontrar la paz y de ahí seguirla, procurar no perder la paz. Hemos sido llamados para vivir una vida de justicia cuyo fruto da la paz. Paz para con Dios y paz para con todos los hombres. Esto para los que quieren estar firmes en la libertad con que Cristo a nosotros nos hizo libres. Así que, mis amados hermanos, no hagamos caso a la carne, sino escuchemos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Si andamos en el Espíritu, vivamos conforme al Espíritu del Señor. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre.